Hoy empezó la pelea por el impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Ahora van a ver un poco las discusiones entre Pratgay y Alberto Abad, el titular de la AFIP, y el ministro de Hacienda, que fueron a las comisiones de diputados para discutir contrarreloj la modificación del impuesto a las ganancias. Recuerden que se va a discutir, además de hoy, el jueves, y ya el martes próximo, 6 de diciembre, tiene que ir a recinto para darle media sanción a la modificación del impuesto a las ganancias. Así que, bueno, no hay mucho tiempo porque además después la idea es que a la semana siguiente ya vaya al Senado sin cambios, con un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para que se conviertan en ley las modificaciones que la oposición forzó, fundamentalmente Sergio Massa y aliados de la oposición, forzó que se discutiera ahora y no el año que viene, no en marzo. De alguna manera, fíjense las paradojas, Macri, que pasó una semana, la anterior, presionado por los gobernadores del PJ, que le habían dicho una cosa y después hicieron otra con la reforma política y lo desairaron, le voltearon la reforma política, el voto electrónico en el Senado, con un enojo grande del presidente porque varios de esos gobernadores, si bien habían sido en su momento ultra-kirchneristas, antes fueron ultramenemistas y así, y había buena sintonía política en la Casa Rosada a fuerza de cheques, obras públicas y transferencias desde el gobierno central a las provincias. Bueno, los gobernadores le bajaron el pulgar, lo ponen en una situación difícil con algunas leyes que quiere el gobierno avanzar, por ejemplo, la ley de ART, de administradoras de riesgo del trabajo, pero después de haber sido sacudido por esa parte del peronismo la semana pasada, el gobierno esta semana va con la otra parte del peronismo a discutir con Sergio Massa, que no le interesa tanto ni los fondos de las provincias, ni la discusión de la reforma política o el voto electrónico. De hecho, Massa apoyó la reforma política en la Cámara de Diputados, sino que va por otra cosa, va por su posicionamiento para el año 2017, donde Massa es uno de los grandes contrincantes del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Siempre decimos, la preocupación del gobierno en la provincia de Buenos Aires es Massa y el problema de Massa es Cristina. Pero esa es otra discusión. Lo cierto es que ahora el gobierno Macri se encuentra, después de haber sido vapuleado por los gobernadores la semana pasada, los gobernadores del peronismo, que tiene que negociar o enfrentar a Massa esta semana con la ayuda de los gobernadores, que la semana pasada lo vapulearon. De alguna manera el peronismo le hace el 1-2. Esta jornada se vio bien claro cómo el titular de la AFIP, Alberto Abad, buscó mostrar cuáles son los números del proyecto de Massa y de alguna manera dejar en evidencia que si hay una aprobación del proyecto de Massa, bueno, los que van a recibir menos fondos por el impuesto a las ganancias son los gobernadores, porque es un impuesto coparticipado, es decir, una parte importante del impuesto a las ganancias va automáticamente a las provincias como recaudación que se distribuye en todo el país. Igualmente, los números que mostró hoy Abad muestran que, por un lado, las diferencias no son tan abismales como se creía. La diferencia principal es hasta dónde se sube el piso del impuesto a las ganancias. El gobierno presentó un proyecto muy amarrete respecto a cómo subir el piso del impuesto a las ganancias. Lo sube solo 15% para los trabajadores solteros, cuando si se discute en salarios con aumento del 25% el año que viene, eso va a significar que haya 500.000 personas más pagando el año que viene impuesto a las ganancias. Y en el caso de los trabajadores casados con 2 hijos, prácticamente no sube el piso del impuesto a las ganancias. Después sí modifica las escalas. Bueno, la diferencia principal con el proyecto de Massa es que Massa propone una suba del piso del impuesto a la ganancia del 60-70%. Lo quiere llevar de los actuales 30.000 pesos brutos para un trabajador casado con 2 hijos a 48.500 pesos. En ese caso, una suba muy, muy importante. Bueno, en ese tironeo, según el titular de la AFIP, el proyecto de Massa significa un agujero fiscal de 30.000 millones de pesos, que hay que discutir cómo se cubre. 30.000 millones de pesos adicional a lo que había planteado el gobierno. El gobierno había planteado un agujero de alrededor de 30.000 millones de pesos en su proyecto original. Es decir, que dicen el gobierno, si se va con el proyecto de Massa,
a eso que ya está presupuestado como un agujero fiscal para el 2017 hay que sumarle 30.000 millones de pesos. Bueno, la discusión es de dónde sale eso. Y es un poco lo que se tiene que discutir esta semana. Si el gobierno va a aceptar, por ejemplo, gravar algunos segmentos de la renta financiera para las personas físicas, algo muy delicado en el actual contexto económico, o a otros sectores a los cuales dicen la oposición, Massa y otros partidos políticos, se puede seguir grabando. Por ejemplo, el juego. O operaciones extraordinarias que hubo este año con el dólar futuro. Todo en un contexto en el cual Macri ha dejado claro en los últimos días, y hoy quedó una vez más ratificado, que hay un giro en la política económica y que lo que antes era la prioridad del relato, van a llegar o van a llover las inversiones, y el gobierno diciendo que la prioridad es cambiar la política económica del kirchnerismo para una política económica que atraiga inversiones y genere otra matriz productiva y de crecimiento en la Argentina. Bueno, hay un gobierno que ahora está poco menos que desesperado por estimular el consumo y reactivar la economía cuanto antes a como dé lugar. Entre otras cosas, porque cuanto más tarda en reactivarse la economía, obviamente hay problemas que generan desconfianza, la caída de la confianza del consumidor y demás, pero además el escenario político cambia diametralmente y al gobierno le empiezan a entrar todas las balas del peronismo. Es decir, el peronismo que parecía que estaba resignado a colaborar o acompañar al gobierno, incluso en el tránsito, los gobernadores de las elecciones al 2017, en este fin de año empiezan a animarse como antes no se animaban y empiezan a colar en el Congreso proyectos que el gobierno jamás hubiese querido discutir a esta altura del año. Mirá la discusión que se dio hoy en el Congreso, en la Comisión de Diputados, entre Pratgay, Massa, que no estuvo ahí, pero estuvo haciendo declaraciones y estuvieron sus principales espadas en la Cámara de Diputados, Kicillof y otros bloques políticos sobre qué hacer con el impuesto a las ganancias. Para nosotros el impuesto a las ganancias es un impuesto que le pisa la cabeza a los trabajadores. El impuesto a las ganancias, si se aprueba el proyecto del gobierno, el año que viene más de 2,5 millones de trabajadores van a pagar impuesto a las ganancias. Porque a todos nos gustaría bajar impuestos, pero sepamos que la consecuencia de bajar impuestos es quedarnos sin recursos para las políticas sociales que Argentina necesita y va a necesitar durante mucho tiempo para atender a los más vulnerables. La distorsión está en a quién se le exige tributar, ¿no? Para nosotros, que tributen los que moviendo plata obtienen ganancias siderales, es un marco de justicia, ¿no? El juego, que es totalmente improductivo. Con el impuesto a la ganancia, no sean avaros, no sean amarretes, no se pongan agarrados. Todo lo que fueron de generoso, con lo que más tienen, reproduzcanlo con los trabajadores y con eso ya tienen una mejora 20 meses mejor de la que están planteando.